Fiel, Fernán y Juan Carlos y Moraima, qué bueno que estamos aquí. Oye, en estos días yo le digo al licenciado, a mí cuando me ponen a dar una charla con usted me tiemblan las piernas. No sé para qué lo dije, porque en estos días vi un programa donde vamos a estar dando una charla. Ah, qué bueno. Sí, ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? Próximamente. Ah, yo creo que es como no es en Goya o algo Sí, así. Ah, sí, qué bueno. sí, pero otra sí, vez. no, pero es un ambiente bueno, bueno. Bien lindo, un ambiente bien lindo, pero diciéndolo yo y parece que me escucharon y me pusieron. Oh, wow, qué fuerte. No, es broma, qué bueno tenerlo acá, licenciado. Me gozo, el privilegio es mío, de verdad que gracias por esta invitación. Claro que sí. Jorge, tengo en mis manos un documento que dice Guías de Redacción para promover un lenguaje de equidad, y estas guías se le está dando a los jueces del sistema nuestro a nivel isla. ¿Tuviste la oportunidad de darle una ojeadita? La que tengo es el mapa de género y equidad, porque hay un movimiento. ¿Ese también es de tribunales? Sí, esto es oficial, ¿verdad? Hay que mirar de dónde sale todo este tipo de cosas. Tradicionalmente existe lo que se llama independencia judicial. Ajá. Dependencia judicial es que los jueces tienen un marco de acción donde deben estar acrisolados para que no entren presiones, para que no se manipule el sistema y pueda con tranquilidad aplicar el derecho a los hechos. Por eso es que cuando ustedes miran la Constitución de Puerto Rico, tiene una figura que el único ayudante constitucional, se llama administrador de los tribunales, creado por la Constitución para asistir al juez presidente, para que el juez presidente no entre en la interacción política, por ejemplo, de ir al Senado o a la Cámara a defender un presupuesto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso lo pone en una posición de negociación y lo pone en una cuestión. Entonces, los que redactan la Constitución dicen, mira, vamos a crear esta figura que se lleve todos los golpes y los cantazos y haga ese trabajo para tener los jueces aparte de esa interacción política. Claro, todo el mundo sabe que para ser juez, pues se necesita un endoso político porque el sistema está diseñado hacia eso. Y de hecho se habla de que los jueces sean electos, eso es un error, eso es una barbaridad, y te voy a explicar por qué, pues eso es copiado de algunos sitios de Estados Unidos, sí, que los jueces hacen campaña, tienen director de campaña, gente les mete dinero. Ajá. Así que estás comprando la judicatura. En el caso particular de Puerto Rico, yo no tengo duda de que la van a comprar con ese sistema. Porque tienes un director de campaña, Juan. Lo que le pasa a todos estos políticos, que tú los ves acusados con el tiempo y todo este tipo de cosas, porque hubo gente que puso dinero en su campaña y después te lo van a facturar. Así que si se lograra enmendar la Constitución de Puerto Rico hacia eso, pues despídanse de lo que fue la justicia y la noción de justicia en esta tierra. Sí, pero volviendo a esto. Sí, entonces alguien que subvenciona la campaña se ve en un lío en algún momento dado. Ah, no, yo participé en tu campaña y entonces sale inocente. Correcto. Claro, hay una serie de legislaciones y cosas del quid pro quo y todo eso que hay que mirarlo con detenimiento, pero si logran hacer eso, se acabó la justicia en Puerto Rico. Y es ahora y está en entredicho. Y ¿esa idea está rodando aquí o no? Sí, la empezaron a tirar cuando se hablaron de los casos de violencia doméstica, de cómo buscamos jueces, de qué sé yo qué. Pues mira, si logras hacerlo por elecciones, pues ya tú sabes, no hay ningún criterio. Mira gente que ha salido electa que no tiene ninguna capacidad, no tiene ningún entendimiento, que llegan allí y tú los ves. Y hay que darle la comisión de asuntos sin importancia para que no hablen mucho, porque tú sabes, eso va a ser un desastre. Así que imagínate que eso se logre con la judicatura, el resto es historia, Juan. Pero ese documento que tú tienes, que tú me lees de una guía para que los jueces redacten, es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque está montado sobre todo esto de la perspectiva de género. Empezaron con equidad de género. Y ya esa meta se pasó. Acuérdate que el plan de la equidad primero es defender las mujeres alegadamente, después las ignora. Y yo tengo aquí este documento, a ver si tú me dices si hay o no hay equidad en la rama judicial. Mira qué sencillo. Actualmente, hoy, las mujeres representan el 58% de los jueces. De cada 100 jueces, 58 son mujeres. Yo leí en el 59%. Pues 59, ese está más actualizado. Ajá. El 72% de la fuerza laboral en la rama judicial es de mujeres. O sea, 72 de cada 100. Y el 73% de los puestos directivos y de supervisión son mujeres.
O sea, esto es como ¿Cuál es la crisis? Este es el mundo de Wonder Woman. O sea, que son un gobierno de mujeres, por mujeres, para las mujeres y todo ese tipo de cosas. Y tú no ves un macho en esa isla. ¿Qué pasa? Que ¿dónde está la inequidad entonces? Se cae al piso, por lo menos dentro de la rama judicial, esa teoría. Pero lo que viene detrás ahora es la ideología de género, la perspectiva de género, que es una ideología. Entonces tienen que usar, para empezar, esas comisiones que se crean. Por ejemplo, aquí hay una comisión que se creó, que se llama Consejo Asesor del Programa de Igualdad y Equidad de Género. Para tú hacer esto y empujar fondos hacia gastos de la rama judicial programáticamente, pues hay que ver con qué poder y autoridad se hace eso, si esto pasa por el Pleno del Tribunal Supremo o no. Porque una cosa es el marco del día a día de comprar papel, bolígrafo, los programas de computadora, pagar la energía eléctrica, esa fase es administrativa, ir a la legislatura a pedir fondos. Y otra cosa es tratar de abrir la toga y meterse a los jueces para que escriban o hagan conforme a la ideología de alguien. Bueno, ya eso es bien peligroso. Eso es lo que dice Maite Oronoz en este documento que lo escribe ella. Estoy leyendo de la página 5 y quiero leer un pequeño párrafo. Mira cómo dice este párrafo en la página 5. Para los que están en cámara, este es el documento. Esto lo prepara, por lo menos aquí está escribiendo Maite Oronoz y dice: fomentar un lenguaje inclusivo permanece como una de las metas principales del Poder Judicial. El Plan Estratégico del Poder Judicial de Puerto Rico 2020 al 2025 mapa hacia una justicia de vanguardia en su imperativo estratégico 6 sobre el acceso a la justicia dispone como meta 6.2 reafirmar la política pública dirigida a garantizar la equidad de género en todas las esferas del Poder Judicial, incluyendo promover el uso del lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales, en función de ese imperativo estratégico y con el propósito de desarrollar un documento para incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer judicial y administrativo se presenta en esta guía. Pues fíjate, ese supuesto imperativo 6.2 o meta 6.2 en esa cuestión, ya yo te probé estadísticamente que no hay un problema de equidad de género dentro de la rama. No, Bueno, lo hay contra los hombres. Exacto, estamos en minoría. Porque esa equidad tiene que ser 50 y 50. Exacto. Pero no lo van a hacer porque acuérdate que ahora entran en la etapa de invisibilizar a la mujer. O sea, para tú ser trans, para tú ser homosexual o ser lesbiana, tienes que partir de la base de la biología heterosexual, y de ahí tú te desvías hacia otras cosas, porque si no tienes esto primero no puedes llegar a hacer lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo que búscate a ver cuál es el número de la resolución y la fecha del Tribunal Supremo aprobando esto. No existe. Es una orden ejecutiva, es como tratar de gobernar la rama judicial a espaldas del Pleno para hacer esto en unas ideas y en unos enfoques y en esta perspectiva de género que todo el mundo sabe que es ideología porque no tiene base científica. Todo el mundo sabe que esto es una estrategia de educación para meterle mano a la niñez y llevársela a enredar. Están agarrando el modelo del Departamento de Educación y usar el poder que tiene la presidencia o la administración para obligar a los jueces a pensar como ellos. Exacto. Y ahí tú tienes un problema. Lo tercero, todo el mundo sabe que la perspectiva de género es un movimiento político bajo la bandera del arcoíris para establecer un gobierno homosexual. Ya tienen casi la rama judicial, claro. Tienen el gobierno, porque tú sabes que el gobernador empuja toda esta agenda y pintan la fortaleza de todo eso. O sea, entonces lo que les queda es la legislatura, que es lo más dividido que está en Puerto Rico ahora mismo. Y eso pues yo me imagino que en algún momento cederán en base a el poder que tienen para mantenerse, ¿verdad? En todo este tipo de cosas. Así que un juez no está obligado a seguir ese documento, vamos, tan sencillo como eso. No está obligado. No está obligado, es una guía, es una sugerencia. Pero se busca un problema. Bueno, y lo que pasa es que tendrían que manifestar descarada y abiertamente la persecución. Usar entonces el sistema para perseguirlo porque no redactan como alguien ideológicamente quiere. Y eso es un peligro porque el juez tiene su proceso, redacta y lo pone y lo firma, y esa es mi decisión. Si no te gusta lo que yo escribo,
una de las partes tiene que apelar. Va para arriba y cuando llegue donde quien la persona que tiene su agenda personal, pues ahí trata de escribir que está en ese documento, de que hay que hacer un acopio de casos, de empezar a crear a los jueces, como tirándole a los jueces del Supremo, mire, vamos a empezar a meter esta ideología aquí adentro. Perdóname, pero es una ideología. Y es una religión, porque desvía a la persona hacia una expresión sexual en línea con Astarte, Astarot, la gran Artemisa, Diana de los Efesios. ¿Algún juez ya se habrá expresado? ¿Le parece que hay alguna voz allá adentro que haya dicho, hey, mira qué es esto? Bueno, están los jueces y están los jueces. Los jueces que tienen autonomía, que saben que tienen una toga y una coraza para cantarla como la ven, todo este esfuerzo ideológico no les debe afectar. Okay. Pues porque yo la canto como la veo. Una vez, vamos, y te estoy hablando de un caso mío. Yo una vez resolví un caso en el Tribunal de Guaynabo. Y dentro de lo que yo dije dentro de esa opinión, expuse pues la violación de derechos que hizo, por ejemplo, la extinta Contralor de Puerto Rico. En una investigación contra una persona. Yo escuché la prueba, vi eso y la puse en blanco y negro. ¡Bum! Y mandé la opinión. Las partes estuvieron conformes. La oficina del Contralor era testigo en el caso. Pues esta señora, que se creía que tenía un poder demasiado grande, mete una querella contra mí por lo que yo dije en esa opinión. Y en ese momento, la Oficina de Administración de los Tribunales tuvo la desfachatez. La gente que estaba en eso no tenía capacidad, pero me mandan esa carta diciendo, mire, explique esto. Y yo busqué en aquel momento el Canon 25. Y yo, mire, los jueces no explicamos nuestras decisiones, nos expresamos en el documento. Y si a alguien no le gusta, tiene que ser una de las partes, apela. ¿Ve? Así que esta señora, yo no le voy a dar ninguna explicación, ni voy a escribir nada. Y reiteré mi reserva de derechos al amparo de la Constitución de los Estados Unidos y les dije, nos vemos en la Chaldón, ¿sabes? Para meterle mano en su carácter personal. Pues, ¿qué pasa? Que Dios fue tan bueno. Yo puse esto en oración, la caballería, porque ya yo sabía que era la orquesta en un segundo intento para tratar de sacarme la judicatura. Lo que hice fue que oré. Y en eso cambian el Contralor. Y entró una figura decente, seria, honesta, no era un corrupto, no usó esa oficina para perseguir gente, don Manuel Díaz Saldaña, don Manolo. Lo primero que hizo dentro de esos 30 días fue retirar la querella. Pero no solamente retira la querella. ¿Qué hace tribunales? Mandan, yo estoy en sala, viendo casos, y llegan 4 alguaciles con una carta. Yo estaba en el estrado. Me dice, mire, aquí quieren verlo, esperen afuera, porque si entran aquí los voy a mandar a arrestar. Yo estoy en el estrado y tengo la autoridad para hacerlo. Así que tuvieron que esperar afuera para darme una carta. 4 alguaciles, ¿sabes? Es un operativo. Sí. Para que tú veas cómo es la intimidación. Para que acabe de contestar la querella. Y yo, wow. Yo tomé la carta y tenía que hacerlo hoy mismo. Miren, no hice nada. Al otro día, para que vean cómo funciona esto. Al otro día abro el periódico, El Nuevo Día, dice fulano de tal, retira la querella al juez escribano que puso la Contralor anterior. Así que, ¿qué yo hago? Recorté la noticia y le escribo a la directora y le digo, mire, ya no existe querella, no hay querellante, pero si usted tiene un interés personal, yo estoy pidiendo tantos días para contestar mi querella y le dije, y nos vemos en la Chaldón. Se acabó la controversia. ¿Qué hizo el Contralor? Usó mi opinión como guía para las investigaciones de casos políticos. Porque era un caso donde yo le quiero meter mano a este y te estoy investigando a ti. O sea, sin darle debido proceso de ley a este, despellejo a este dentro de la investigación que te hago aquí, digo que este lo hizo mal, que este violó la ley, y te digo a ti, Juan Carlos, demándalo ahora. ¿En serio? ¿Y dónde está el debido proceso de ley? Que una agencia, como es el Contralor de Puerto Rico, que tiene poder constitucional, que es creado en la Constitución, tiene que garantizarle el debido proceso de ley a todo el que investiga. Porque si no, esto es una inquisición y una gestapo. ¿Vas viendo? ¿Y si no hubiese pasado eso, que hubiese entrado el nuevo Contralor? Bueno, ella hubiera tratado de seguir, yo no explico nada, y entonces las cosas tendrían que llegar al pleno. Porque tú sacas a un juez con una votación de los 9 jueces.
Ok. Del Supremo. Ahora, los jueces del Supremo son residenciables. Tienes que ir a Cámara y a Senado. Por eso la fórmula para sacar un juez, hay que leer la Constitución. No es tan fácil sacar un juez así, porque si no, lo sacarían a cada rato. Exacto. Imagínate, un gobernador lo eligen y lo sacan, y ahora cada vez que un gobernador no quiere hacer lo que un grupo quiere, los quieren sacar también, pues entramos en el caos. O sea, la rama está hecha de forma tal, o sea, ese poder judicial está bien articulado. Okay. El peligro es cuando alguien que tiene poder dentro de esta rama se cree que puede obligar a los demás a pensar como él o como ella. Y ahí tú tienes un intento, esto es un golpe, a meterle esa ideología dentro de la cabeza para que entren en el combo. Pero ven acá, Jorge, constitucionalmente quien preside el Supremo tiene ese poder de uniformar. No. Porque si nosotros fuésemos presidente del Supremo y ponemos un documento de esta naturaleza, pero que va hacia el área del cristianismo, tenemos 8 compañeros allí que van a decir, espérate Juan, tú presides el cuerpo, pero Juan, tú sabes. Para la historia yo les metí mano de frente una vez. Tienen que buscar esa grabación, la entrevista que me hizo Rafael Torres Ortega en el programa Encuentro para los años 90 y algo, que la rama judicial está en blanco y negro. Yo en una de las montones de cajas que yo tengo, que no voté porque ya hasta que me muera, ¿sabes? Porque siempre es bueno guardar las cosas para trujárselas en la cara a gente que no te lo cree. Sacaron un documento que promovían una diosa. La diosa de la justicia se llama Temis. Cuando tú ves los operativos de narcotráfico y ves todo eso, ellos tienen sus deidades, tienen sus cosas, y la rama judicial copia una de esas deidades, la empuja dentro de un documento y se llamaba Temis, la diosa de la justicia. Y le metieron miles de dólares a un programa y vestían los nenes de Temis, de blanco, con la venda y todo ese tipo de cosas. Eso es una deidad de la justicia. Y yo levanté, me fui al de eso de Torres Ortega y le dije, miren, eso es inconstitucional. Wow. ¿Por qué? Eso pasó aquí. Eso pasó aquí. Entonces después, yo le digo, mira, es inconstitucional porque en la Constitución de Puerto Rico, aunque no le guste a esta gente, dice que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso. Ese tiene nombre y apellido. Ese no es Neptuno que llega hasta la orilla de la playa y no puede coger sol en la arena, ¿sabes? Este es el Dios Todopoderoso. Y aunque no les guste, el documento tiene una deidad. Así que cuando tú sacas de un zafacón a Temis para tratar de empujársela a la rama judicial a los niños, eso es inconstitucional. ¿Qué hicieron? Yo tengo los 2 libritos. Cambiaron el librito, entonces donde decía la diosa de la justicia, la nueva edición pusieron la dama de la justicia. ¿Estás viendo? Porque los tienes que poner en su sitio. O sea, y esto es lo mismo. Tú quieres agarrar a los jueces, meterles el mollero, es un bombardeo, porque cuando tú vas a esto, ya tú sabes que las mujeres son mayoría en la rama judicial. Sí. La agenda que citan es un informe de 1995, que es el informe de discriminación por género. Lo único que tiene ese informe, yo quiero que todo el mundo lo sepa, es que por primera vez en la historia trae la ideología de género, la pone dentro de la rama judicial diciendo que la biología determina tu sexo, el género es el constructo social o conducta, y que tú no estás amarrado en tu conducta, tu biología. Ahí es que por primera vez en el tinglado del derecho en Puerto Rico, en un informe que después empezaron a citar en la legislatura, en las escuelas de derecho, como la gran verdad, y era una porquería. Sigue siendo una porquería, porque es falso, es ideológico. Claro. ¿Estás viendo? 26 años atrás. Esa gente lleva mucho tiempo pues mira, toda esta cosa, construyendo este proceso. mírenlo aquí, este tiene 20 y tantas páginas, lo menciona como 10 veces, tienes que buscar un informe güero porque está podrido, no tiene contenido, es ideológico. Y ahora tú quieres meterle el mollero a los jueces y obligarlos a pensar como tú. Y el que no piense como tú, pues puede tener consecuencias. No sé, eso vendremos a ver. Pero acuérdate, el poder de juez presidente está limitado, que es una de las grandes luchas que dimos los jueces en un momento dado, yendo a la legislatura y diciendo, mira, un ejemplo, yo llego a trabajar hoy a donde yo trabajo, me dicen, mira, ahora te vamos a mandar a Utuado, como me pasó una vez, que me mandaron a Jayuya 1 mes de castigo, vamos. ¡Wow! Ah, sí. Y yo fui. Un mes. El problema que tenían conmigo es que yo iba donde quiera que me mandaran a trabajar. Ajá. Así. Todo por una historia que la haré en otro programa, no lo voy a hacer en este. De por qué hacen eso. Porque fue el intento de que tú hicieras algo como quería la oficina. Entonces ahora es más abierto. Antes era menos burdo porque era en lo secreto. Ahora se van a lo público. Entonces, a lo que voy. El policy, la política de la rama judicial
no la establece el juez presidente, la establece el pleno. Todo el mundo tiene que operar ahí. Y tiene que opinar, y tiene que hablar, y tiene que evaluar, porque tú estás cambiando una mentalidad de una rama. Claro. Plenos son 9. Sí, bueno, ahora hay 8. Hay una vacante. Más el juez presidente. No, juez presidente y 8 jueces Y asociados. 8, okay. A lo que voy es que tú no puedes empujar tu ideología. Tan sencillo como eso. Y hay jueces que han tenido la babilla de escribir con el tiempo y decir, yo no avalo esto. O sea, Así que de este sencillo. documento de Anabel tuvo que haber tenido el concurso de sus colegas. No lo tiene. Mira, tiene el concurso de la jueza presidenta, el juez administrador de los tribunales, que ese tiene que responder a toda la presidencia. Y tiene un consejo asesor. Ese consejo asesor, búscate qué resolución del tribunal. Los comités de trabajo, comité de disciplina de jueces, comité de educación, todos emiten una resolución y de tal fecha hasta tal fecha nombro al honorable juez Juan Carlos Matos en la comisión de ética. En la comisión. Esto no es así, esto es un consejo de comité con el empuje del poder de la rama a un consejo, que eso es acá aparte, con una orden ejecutiva del juez presidente. Eso no establece derecho. Y tú pretender que eso se llegue a las opiniones escritas en los tribunales y que los jueces copien eso dentro de los casos es una invasión a la autonomía judicial. ¿Y por qué mantuvieron silencio los demás? Bueno, porque no han cuestionado a su presidente. Porque si yo fuera juez activo ahora mismo y estuviera diciendo esto, yo salgo de este programa y probablemente tenga lo que me pasó una vez, que me dieron una carta trasladándome para un sitio. Así, lo puedo decir porque me pasó, y te puedo decir las regiones, las fechas, todo y las razones. Así de sencillo. O sea, pero un colega del Supremo no me pueden castigar de esa manera. por eso es que en un grupo de jueces planteamos en aquella época ese tipo de decisión administrativa. El último turno que tenemos para tener justicia es ir al pleno. Yo me someto a todas las decisiones de mi juez presidente, no tengo problema. Pero si esa decisión abusa, ¿qué remedio tiene un juez que no sea ir al pleno de sus iguales a decir, miren, bendito, esto es una barbaridad, consideren esto? Así, Juan. Y los más le ganan a los menos. Así son las democracias. Es un tribunal colegiado. Colegiado es que todos hablamos. Eso no es como donde yo estoy en instancia, que yo jalo un expediente y yo tomo la decisión. Y si no te gusta, Moraima, apela. ¿Y cuándo me puedes atacar? Cuando tú puedes probar que me vendí, que me sobornaron, ya eso es otra cosa. Y ahí ya entonces no estamos hablando del manejo judicial, estamos hablando de la ética, de la conducta, de si cometes un crimen. Así que todo eso que tú estás viendo, te bombardean cómo tienes que escribir. Acá están diciendo, ¿sabes lo que es un taller semanal de esta cosa? Sí. Semanal. Pero eso va a ser, o sea, esto es imparable o Bueno, hasta que remuevan a esa señora de ahí o el pleno se expresa en un momento dado, y el único problema es que los plenos se expresan con los casos que llegan. Así que hay que ver qué va a pasar, ¿verdad? Porque ya esto es un esfuerzo ideológico con dinero. Aquí se contrata gente en la Academia Judicial de esos grupos para dar talleres. Mira, alguien que busque el punteo, yo creo que eso tiene que estar en la oficina del Contralor, el registro de contratos de la Oficina de Administración de los Tribunales y del Supremo. Son dos fuentes de contratos. Y mírate ver quiénes están dando los talleres. Para que ustedes vean lo ideológico que es esto, persiguiendo el cristianismo en una época. Talleres de Reiki. Wow. Yo estuve en uno y había una jueza creyente. Oye, estoy en cruise control por aquí para abajo. Para quitarle la careta a un combo. Mira. Taller de Reiki con las energías. Y vean a aquella señora, y la jueza Moraima, véngase por aquí. Te sentaba en una silla y aquella señora con una cadena por encima de ti para ver tu energía. Reiki. Sí. Y empezaba con esa estupidez. Entonces después acuestan a todos los jueces en el piso en aquel salón. ¿Qué? Escucha, porque iba a fluir la energía. Y yo me puse de acuerdo con una jueza, una sierva de Dios. Le dije, mira, vamos a fumigarle las malicias a esta gente. Vamos estratégico aquí. No dijimos nada. Entonces, para que tú veas que es espiritual. Sí. Ella se fue a un lado y yo estaba en el otro. Y nos pusimos a orar, papá. Y a orar. Y la señora que está dirigiendo esto dice, prendan la luz otra vez. Aquí esto no está fluyendo. Aquí hay algo que obstruye. ¡Wow! Eso yo lo viví, no me lo contaron. Buscamos, pues es cuestión de buscar los años para ver los contratos, Rey, que eso es empujar una religión dentro de la rama judicial.
Claro, hay que sacar la Biblia, no se puede ser cristiano, eres un fundamentalista. O sea, aquí hay que hablar la verdad, ¿tú entiendes? El cristianismo entonces, no, pero el espiritismo sí. Sí, no, pero ahora esto es nuevo. A eso no se niegan. De hecho, no es que Reiki esté considerado espiritismo, pero te lo disfrazan, no. Pero entonces eso no se niegan, eso sí está permitido. Bueno, eso lo contrataron, es cuestión de buscar los documentos. Yo voy a buscar en mis cajas, por si acaso se quema a tribunales, coge fuego, se desaparece, o tú sabes. Tengo la prueba de que se dieron talleres de Reiki. Y el que se niegue a tomar estos talleres. No, esos talleres son voluntarios. Lo que pasa es que dependiendo, cada juez determina su necesidad en términos del tema. Ajá. Yo creo que me debo fortalecer en un área, pido los talleres y miro la agenda que hay. Un juez debe estar estudiando consecuentemente. Ajá. El derecho cambia, las leyes cambian, los enfoques cambian. Ahora, la energía no fluyó. No, la energía no fluyó porque ya eso era otra cosa. Es metiéndolo, claro, porque habían unos con unos embelecos metidos en eso. Y cuando tú puedes acomodar el dinero para eso, digo, mira, yo no tengo problema, dame esos talleres, pero vamos a traer otros de la palabra, vamos a traer otros del Estado de Derecho. Seguro. ¿Por qué no buscamos un buen taller de quién es Dios Todopoderoso en la Constitución? Y vamos a sentar la caballería teológica aquí, católicos, musulmanes, vamos a empezar a hablar temas de relevancia y pertinencia que no sean las preferencias y las pasiones sexuales de un combo. Esa es la verdad. Tremendo. Así que ya tienen la rama judicial para empezar a citar esto como la gran verdad. Esto es un documento ideológico y fíjate qué interesante, te empiezan a hablar de equidad de género que ya se rebasó. Exacto. Ya tú tienes una rama de mujeres, Ajá. en mayoría. Ahora vamos a sacarlas a ellas para entrar en las variantes. Ya esto no es hombres y mujeres. Ahora son las preferencias y tienes que usar ese lenguaje. Okay. Así que si yo abro sala, ya yo no puedo decir buenos días, damas y caballeros. Tengo que decir muy buenos días, hombres, mujeres, lesbianas, homosexuales, pedófilos, trasteadores. Y por ahí sigo con ese catálogo. Búscate el libro de Bernardo Estamatea, muy bueno, boyeristas, y por ahí sigue. No, esto es bien serio. Bueno, esto está interesante. Porque tú, si no mencionas a uno, te excluye. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Así que nadie se vaya. Esto está súper interesante. Regresamos ya. Tu energía para comenzar tu día. Aquí tienes de todo para darle a tu vida lo que necesita. En Ruta con Moraima, Juan Carlos y Fernando. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Por la emisora más refrescante, Nueva Vida. Bueno, por lo menos no se ha ido a lo... ¿Por qué quedarte con lo mismo cuando hay una mejor opción? Dile adiós al apagón y sal ganando con los expertos de Winmar Home, los únicos con más de 20 años de experiencia en energía solar con la red de servicio más grande y conocedora en Puerto Rico. No juegues con tu energía, ni te vayas con los novatos. Cotiza con los mejores. Winmar Home, energía solar con experiencia. Llama hoy al 787-395-7766. 395-7766. Atiende que hay ofertas y hay descuentos especiales en estos días en Calesa para papá, porque lo que pasa es que hay bonos de hasta $7,000. Pagas hasta, $0 de pago hasta diciembre. 0 desembolso de tablilla. Garantía de por vida gratis. Olvídate. Tienes que llamar a Calesa. 787-905-7059. Hay más detalles también, claro, en el concesionario, donde by the way, ahí hay premios, hay sorteos. Así es que aprovecha y arranca para Calesa. Llámalo 787-905-7059 o accede calesatoyota.com. Hola, somos Génesis y Elías de Génesis Hairstyle Aesthetic Salon. ¿Sabías que el contorno de los ojos es una de las zonas más delicadas de nuestro rostro? Ahí se concentran los principales signos de envejecimiento, como las arrugas, las patas de gallo, las ojeras, las bolsitas de grasa alrededor de los ojos, las verrugas y la flacidez de los párpados. Si tienes cicatrices, líneas de expresión o los códigos de barra en tus labios, aquí está tu alternativa. Plasma fraccionado. Son cargas positivas y negativas. Un estado similar al gas emite un rayito y recoge la piel sobrante, flácida, activando las células de colágeno y elastina, volviendo una piel más joven, más tensa, más brillosa y más saludable. Si le tienes miedo a las cirugías o a los inyectables, el plasma fraccionado es tu solución. Llama hoy al 787-941-4412. Genesis Hairstyle Aesthetic Salon, localizados en Plaza
265 Shopping Center en San Juan. Búscanos en Facebook e Instagram como Genesis Hair Stroke. Bueno, nos quedamos en las energías, creo, que no fluyeron. En las energías que no fluyeron. El micrófono. Mira el micrófono. Perdón, todo el que pueda conseguir el mapa de género y de equidad, eso es un documento que está accesible en la rama judicial. Búscate la página 12 de ese documento, ¿verdad? Después que tiran toda esta ideología, hay una misión y una visión, y entonces búscate la página 12 que te dice, mira, entre los puntos que vamos a promover aquí, te dicen, vamos a promover la incorporación e institucionalización transversal de la perspectiva de género en la administración de la justicia y en el desarrollo de planes estratégicos y de trabajo del Poder Judicial. Ya tú tienes por primera vez un cambio de política pública, de lo que es equidad e igualdad a perspectiva. Y rompes con un montón de memos y talleres y todo el tiempo con eso y empiezas a hacer un lenguaje y ahora pues ya no puedes decir nosotros y nosotras, ahora tienes que decir nosotres. Pues mira, están los nosotris, que son los que estaban en eso y quieren virar para atrás a lo correcto, pero no los mencionan a los nosotris. ¿Por qué? Porque es sacarlos de ese mundo, ¿verdad? Tienes propulsar la generación de estudios e informes que sirvan de base para visibilizar el discrimen por razón de género. Pues ahora tú te explicas por qué el proyecto del Senado 185 exhorta a la rama judicial a quitarle los nombres de violencia doméstica para ponerle violencia de género. Todo es un combo que se reunió. Correcto. Tú lo tiras acá, yo uso esta rama para esto. Impulsar la incorporación de perspectiva de género en la recopilación de estadísticas. ¿Por qué? Porque necesito citar algo. No existen, las fabrico ahora cambiándole el nombre. Tú cambias el lenguaje. Exacto. Y cambias la percepción. Promover la cooperación y coordinación con entidades gubernamentales y no gubernamentales. Aquí es que está el guiso, los contratos para todos esos combos de gente que promueve esto. Y ahí puedo, en la Academia Judicial, pues recluto a este comité de amplio de yo no sé qué cosa, y a las mujeres, tú sabes, que no quieren usar la ropa interior de las mujeres, y por ahí siguen metiendo toda esa cosa con dinero de la rama judicial para promover esta agenda ideológica y llevar a cabo cualquier otra gestión necesaria para seguir las metas trazadas. Si esto saliera de una resolución del Tribunal Supremo, pues tú dices, mira, esto se evaluó. Esto no es un issue ideológico, pero esto es una cosa, un comité nombrado acá en un memo de un 20 tú. Yo creo que somos el único medio que ha discutido este documento. Yo no he escuchado en ningún sitio. ¿Ustedes lo han escuchado? No lo vas a escuchar, porque pues claro, ninguno de nosotros es juez. ¿Ves? Un juez se atreve a hacer esto y tiene consecuencias. Créeme que le tiene consecuencias. Pero preparar al sistema judicial de Puerto Rico con una ideología como este documento muestra, para mí es escandaloso. Bueno, pero y estar entrenando a los jueces, mira, pónganse en estas gafas. Todo lo que ustedes van a ver en sala de aquí en adelante es usando lenguaje inclusivo y con esta gafa del género. Claro. Y la mayoría de ellos está willing a esto. No sé, ahora va a ver que una de las grandes discusiones que está viendo es eso. O sea, antes el poder de administrar pues era bien autónomo del tribunal, del juez presidente, y mandaba a su administrador de los tribunales. Y eso corría, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de esto, que se investiguen los edificios, la construcción de edificios. Vamos a darte un ejemplo sencillo. Sí. Y donde se privatizaba, vamos con la privatización, es un concepto donde yo te digo, Juan Carlos, tú necesitas un edificio. Y tú me dices, sí, yo lo necesito. Y tú me dices, pero yo no tengo chavo. Y yo te digo a ti que eres gobierno, pues no hay problema, Juan Carlos, vamos a hacer un contrato de privatización. Eso es un arcoíris amplio de gama, desde la privatización donde controla el gobierno con un poquito la empresa privada hasta que controla la empresa privada con un chipito del gobierno. Y ese péndulo tiene un montón de contrataciones. Es buena idea, porque el gobierno no tiene dinero. Yo te digo, pues yo te lo construyo. Ah, perfecto, hacemos un contrato donde yo te voy a construir ese edificio, porque tú no tienes dinero para tener ese edificio, pero yo lo contrato, pero necesito tu ayuda, porque tú eres gobierno, tú me vas a ayudar a buscar financiamiento, mientras yo construyo. Es ágil la construcción, porque como estoy construyendo yo, que soy privado, no tengo que hacer las 30 subastas, toda esa burocracia para hacer una cosa del gobierno que la encarece más.
te evita la cuestión de los sobornos y las extorsiones, de a ver quién te aprueba y todo ese tipo de cosas. Así que mientras tú construyes, es más rápido, pero es más peligroso. Porque si yo construyo y no tengo tampoco los parámetros del gobierno, puedo pagar $7 por un clavo. Porque lo pago yo. Uh-huh. Y cuando yo termino de construir, que tú me ayudaste con el financiamiento del gobierno, mientras yo construyo, el contratista se gana casi siempre es el 14.42% del costo, como su honorario. Así que tú tienes de momento una construcción que es bien cara, hay una ganancia, ya ganó el que construyó, que es el mismo que privatiza, y cuando yo termino de construir, hay un contrato ya garantizado desde el principio, donde yo te rento el edificio. Uh-huh. Casi siempre son 37 años. Es un número mágico. 37, no sé por qué. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo rento, tú me pagas la renta, así que yo puedo cederle el contrato al banco para pagar los préstamos, bla, 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 pero durante la operación que yo te lo rento, yo lo administro. Así que yo le facturo ahí lo que sea. Bien. Al final del contrato, un tribunal como el de Carolina, por ejemplo, dice, al final de tribunales, pagar este contrato, el edificio pasa a ser de ustedes. ¿Por qué? Por $1. Mira qué interesante, porque lo pagaste durante toda la vida. Uh-huh. Y lo pagaste 4 veces. Y a ti te deja ahí, como juez presidente, como rama judicial, un edificio y toda una renta que tú pagabas antes, ahora la tengo para otros programas. Ese concepto es bueno. Hasta que entra doña Codicia, porque bueno, eso tiene que estar en un reglamento de subasta. ¿Y quién tú crees que apruebe el reglamento? No en la oficina de tribunales, tiene que ir al pleno. Si no va al pleno, no es válido. Y cosas pasaron, y hay un caso famoso. Hay un caso famoso, búsquenlo en el Tribunal Federal, donde llega el momento que entra la crisis económica, entra una jueza presidenta nueva. Ella dice, mira, no la actual, vamos a aclarar eso para que nadie se confunda. Y ella dice, estamos mal económicamente, estoy buscando a todo el que me tiene rentado un espacio. Mira, esto ha bajado, hubo que cortar los presupuestos, bájame la renta. Y hubo caseros que le dijeron, pues sí, vamos a cooperar, te voy a bajar la renta. Y otros que dijeron que no, yo tengo un contrato firmado. Pues el contrato del Tribunal de Apelaciones y en donde está el Departamento Judiciario, esos 2 edificios, estaban bajo la fórmula de los 30 y pico de años, pero al final no tenían la cláusula de pasártelo por $1. Al final tenían una cláusula de que me lo tienes que comprar al valor, o sea que tras que me lo pagaste 7 veces, porque era el espacio de pie cuadrado más caro en todo Atorrey, incluyendo el Banco Popular. Wow. Center. ¿Ok? Eso es extracto lo que te estoy dando. Dicen, pues mira, la rama dice, pues mira, le dicen al casero, yo no tengo chavo, pues vamos a hacer una cosa. Como este contrato es tan distinto a todo lo demás que ocurre en la rama, bien particularmente raro, me voy, porque lo dividimos en 3 pedazos este bizcocho de 10 años, para no tener que buscar una aprobación, para no tener que hacer una cosa, pues lo pongo 10 años, se vence 10 años más. Y el casero dijo, no, esto es un abuso, yo los voy a demandar a ustedes. Y el tipo dice, ¿pero dónde los puedo demandar? Que sea un foro neutral. Imagínate, demandar a la rama judicial dentro de sus tribunales. ¿En serio? Bueno, pues el muchacho se va para la Chaldón. Óyeme, y hay una opinión, el juez, se me escapa el nombre, no sé si fue el juez usted, que declara ilegal el contrato. Dice, ese contrato es ilegal. Wow, ¿tú sabes lo que eso significa? Que todo lo que pagó tribunales lo puedes reclamar para atrás. Podían hasta expropiar el contrato, pero eso no se pudo hacer. No. O sea, porque el poder donde administra, prenderle las lámparas y alúmbralo. Uh-huh. Y ver qué cosas se hicieron en el pasado que no han prescrito todavía para aprovechar y limpiar la casa. Pero se ha ido muriendo gente en el camino y tú sabes, y la cosa, y pasa. O sea que lo que es tan pulcro ahora, pues de momento queda expuesto a la luz del sol. Así que, por eso viene un movimiento nuevo donde dice, pues mira, vamos a llevar a la discusión de todos en el pleno el tener que aprobar una cosa y un detallito adicional para tú cambiar ese pequeño detalle, que del edificio siga siendo tuyo y no pase por mí por $1. Había que enmendar el reglamento que nunca se enmendó. Y el juez usted dijo, esto es ilegal. Así está, busquen la opinión. Secort versus tribunales.
por su rama judicial. ¿Y qué pasó después de eso? Pues no sé, ¿verdad? Porque no voy a seguir abundando, no es para eso, pero lo que quiero traerte es que ese poder centralizado se presta para varias cosas. En este momento, empujar la perspectiva de género, que es una religión, que es una herramienta educativa para llevarse enredados los nenes, y ahora no solamente los nenes, los empleados del gobierno, en serio. Vete al Departamento de Justicia para que tú veas cómo está eso de talleres, de esas cosas ahí. Sí. También en las mismas, los fiscales los tienen bombardeados con eso. Siendo el sistema judicial un tema separado a los demás, ¿cómo se le puede meter mano a esto? ¿Qué puede hacer el pueblo para decir, mira, me asaltaste el sistema judicial con la ideología de género? Bueno, el problema es que para eso necesitas una legislatura que no tenemos ahora, que los ponga en su sitio. Tú puedes residenciar, dice, mira, salte de ahí. Tú estás copiando al gobernador. El gobernador no tiene legislatura y está haciendo todo por orden ejecutiva. Así empezó esto, desde Aníbal Acevedo Vilá. Eso cogió un auge brutal. Correcto, sí. Todo el gobernador que quiere hacer algo, primero empieza con una orden ejecutiva. Todo eso de toda esta ideología de género, orden ejecutiva de Ricardo Rosselló. Claro, claro. Y le metió eso y empezó ahí y el pueblo lo sacó de otra manera, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tú tienes la rama judicial ahora que está copiando ese modelo. Hago por orden ejecutiva de un juez presidente lo que el pleno no me aprobó. Y lo empujo hasta que algo pase, ¿verdad? Acuérdate que los jueces tienen mucho trabajo, tienen que estar resolviendo casos, tienen que estar leyendo. Un juez del Supremo no para de leer. Tiene que estar mirando, tiene que estar meditando. A veces se quedan pensando y dicen, wow, mira, este punto, espérate, ¿qué? ¿Hay un caso en donde? Déjame ver ese caso de Alabama, o déjame ver este caso del Supremo, o de los circuitos. O sea, hay un buen artículo de revista jurídica, de Scholars. O sea, tú tienes que estar en ese ejercicio, y colegiado es que todos hablamos y nos ponemos de acuerdo y llegamos a un entendimiento. ¿Y cómo ellos hablan? Por escrito. ¿Y les da el tiempo? Una curiosidad. Sí, porque hay apoyo, hay personal, hay abogados que tú les dices, mira, yo tengo esto, yo hacía eso cuando yo estaba entre las apelaciones, yo tenía esta idea, decía, mira, yo tengo esta idea, búscame este tema. Y lo bueno es que hoy en día esa juventud, muchachos, se meten ahí, empiezan a buscar, y tú googleas y te metes en todas esas herramientas de búsqueda, todos los tribunales de circuito. Lo último, el Tribunal Supremo lo tienes ahora, no tienes que ir a una pared. Una vez le gané a mi oficial jurídico, cuando le dije, hay un caso de tal año más o menos, búscalo. Y yo me voy a la pared de libros así, oye, fue del espíritu. Y yo dije, ese caso es como de tal año, y jalo el tomo. Y cuando abro me cae en el caso. Y no me pasan 3 minutos que él entra con una fotocopia, ¿sabes? Una copia que imprimió. Y yo, no, tengo el caso aquí. Míralo aquí, tú sabes, esa es la única vez que vencí las máquinas. Licenciado, ¿se espera que a raíz de todo esto que está pasando hayan más demandas y más despidos? Demandas y despidos, bueno, no sé, o sea, que si demandas en el sentido de que a alguien lo despidan porque no quiero tomar estos talleres o no quiero hacer lo que dicen los talleres, te despido, te demando. Pues, habría que demandarlos, tú sabes, y uno los puede demandar, pues, si es por discrimen, ¿verdad? Por este tipo de discrimen ideológico, como esos te están imponiendo en la religión, acuérdate. Por eso. La perspectiva de género es una religión. La perspectiva de género es una ideología. Me estás obligando a mí a pensar como tú en una cosa que no es ley. Por eso tú ves esa pelea de erradicar los proyectos, por eso tú ves todo ese movimiento para invisibilizar las mujeres, porque vuelvo y te lo repito, aquí está, 73% de las mujeres son las que mandan en la rama judicial. Sí, pero hay que invisibilizarlas para que no sean mujeres y van a ser género. Y lo próximo que le van a espetar es que tienen que ser no binarias, que es otro disparate. No binario es que eres un fantasma como Casper, The Friendly Ghost, tú sabes. Una cosa de esa, que no eres nada. Ignoras tu imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos aquí los documentos, ¿verdad? Que te demuestran este abordaje ideológico. Esto está en blanco y negro. Esto no es una discusión. Ya esto está legislado dentro de la rama judicial, pero no tienen la autoridad para hacerlo. Un juez no está obligado a seguir eso. Ojalá el pleno de los colegas en el Supremo pueda, ¿verdad?, hacer algún tipo de expresión que pueda, o por lo menos decir si están de acuerdo o no con esta decisión del juez presidente, porque cambió las reglas del juego para todas las ramas judiciales. Las quiere cambiar. Quiere imponer su ideología personal. Yo creo eso. Y fíjate el comité, búscate ese comité, todas son mujeres y otra persona que se supone que sea hombre, que públicamente no lo es. Así que esa es la mentalidad, ¿sabes? Y si fuera un hombre ahí en esa comisión, tiene que pensar como el combo, porque si no, no puede estar ahí. Exacto. Wow. Jorge Lucas Escribano con nosotros en esta noche. Me acaban de mandar un
screenshot de una promo de Disney que en la serie Loki, personaje muestran los documentos del personaje, dice que es no binario, fluido. Sí. Eso está regándose por ahí donde quiera. Correcto. Interesante. Así que ya saben, por eso es que es bueno que el Pleno considere las cosas, y esa centralización de poder que había en el presidente solamente eran issues administrativos. Fíjate que aquí te están diciendo, vamos a bregar con la justicia y con lo administrativo. O sea, nos vamos a meter con los jueces por primera vez en la vida. Eso es un ataque a la independencia judicial. Totalmente. Eso no son los legisladores empujando a los jueces. Tienen que decir esto, tienen que decir, es desde adentro la cosa. Exactamente. Los que creen, viven y encarnan eso, pues tú sabes, ven acá, empujen la heterosexualidad. ¿Por qué no es pura heterosexualidad? Claro. Pero que todo un sistema calle. Bueno, porque con los colegas del Supremo y los demás. Juan, es que es piramidal. Una bandera, mira, señora presidenta, tú sabes, levanto esta banderita con el respeto que usted se merece. Es piramidal. Fue el caso de los edificios y no llegó a ningún sitio. ¿Tú crees que esto va a llegar a algún sitio? Juez Jorge Lucas Escribano, ¿dónde le encuentran? Me encuentran en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, allí el 787-6870, estamos a la orden. Tenemos 2 cultos, uno a las 9 de la mañana domingo y el otro a las 11:20, son 2 experiencias de adoración. Mañana miércoles tenemos culto de oración de 9 a 10 y de 10 a 11 hay un estudio de la palabra que va en línea con lo que es la oración, así que están invitados. Excelente. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Jorge. Arriba Puerto Rico, 10:46 de la mañana, estamos en vivo.